Bienvenidos al curso de Teoría de la Educación. Abordaremos el tema correspondiente a la semana número 4. Educación no formal, formal e informal. Hoy en día surge la necesidad de nuevas formas de educación para poder continuar con los estudios y obtener conocimientos. Brevemente hablaré sobre cada una de ellas y luego abordaré cada una de forma más detallada. Por educación formal podemos entender que es aquella enseñanza reglada que se imparte de forma obligatoria en las escuelas, centros superiores y que se obtiene una certificación. Se entiende por educación no formal aquella enseñanza que tiene objetivos muy específicos, cursos cortos que se desarrollan normalmente en instituciones no necesariamente educativas. Y por educación informal se entiende por aquella acción que se realiza desde ámbitos cuyos no necesariamente didácticos de forma no intencionada implantan ese tipo de educación. Dando una introducción sobre ello, hablaremos sobre la educación formal. Es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación, formación con carácter estructurado, ¿no? Claro que todo depende de los objetivos didácticos, duración o soporte, y pues que finalmente concluye con una certificación. Pues esta educación que se transmite en instituciones reconocidas, sobre todo el colegio en sus múltiples variantes, y corresponde a un currículum establecido, ¿de acuerdo? Previamente por un gobierno, el Estado o instituciones privadas, que se rigen en ese sentido, pues si hablamos del Perú, del MINER. Normalmente controlado, como he mencionado, por el gobierno u otras instituciones. Tiene diferentes grados de obligatoriedad, por así decirlo, según el sistema educativo de cada país. En nuestro caso tenemos la educación básica regular, inicial, primaria y secundaria, y por otro lado la educación superior. Educación informal. El aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana, relacionadas, claro está, con el trabajo, con la familia, el ocio, entre otros. No está estructurado. ¿Qué quiere decir ello? Que no cuenta con objetivos didácticos, ni duración, ni soporte, y normalmente no conduce a una certificación. Pues el aprendizaje informal puede ser intencional, pero en la mayoría de los casos, pues no lo es. Es fortuito, es aleatorio, es parte de la vida cotidiana. Pues, esta educación informal es aquella que se da no de forma intencional y no planificada. Es la propia interacción cotidiana. No olvidemos ello, por favor. Por ejemplo, la educación que se recibe en lugares de vivencia y de relaciones sociales a través de familias, compañeros, amigos, redes sociales, entre otros. Como he mencionado nuevamente, como el feedback y retroalimentación no está organizada, de modo que la persona en sí que está aprendiendo es parte activa tanto en la educación como de los demás. ¿De acuerdo? Por último, tenemos la educación no formal. El aprendizaje no es ofrecido por un centro de educación, formación y normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter estructurado, es decir, objetivos didácticos, duración o soporte. El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del estudiante. ¿De acuerdo? Pues esta educación no formal se da en aquellos contextos en los que existiendo una intencionalidad educativa y una planificación de las experiencias de enseñanza-aprendizaje, estas ocurren fuera, de acuerdo, del ámbito de la escolaridad obligatoria. Cursos de formación de adultos, la enseñanza de actividades de ocio, deporte, ya son ejemplos de educación no formal.
La diferenciación entre educación formal y no formal es sin lugar a dudas muy compleja, ¿no? Como ustedes están evidenciando. Puedo aportar en ese sentido pues que la educación no formal puede proveerse de una forma muy flexible de cómo ser promocionado en el futuro. Por ejemplo, los famosos MOOCs tipo Coursera, Maradox, que uno puede tomar los cursos en línea de forma gratuita, tiene un propósito, pero no necesariamente te conduce a una certificación, ¿no? Te pueden entregar un certificado de participación, pero si no, no. Es cuestión también del estudiante. Bueno, voy a compartir un poco lo que menciona la UNESCO en ese sentido. Recuerdo muy bien que la UNESCO, en ese sentido, según el texto, promociona la integración de la educación no formal. ¿Cómo? De esta forma, ¿no? Pensamos que esta educación no formal tiene un potencial enorme en los sistemas de aprendizaje y sistemas educativos del futuro para desarrollar una enseñanza centrada en el para enfocarse en una enseñanza orientada y específica de acuerdo a las habilidades que cada estudiante quiera alcanzar. Como menciono, ¿no? Ese tipo de MOOCs, así llamados, en el cual permite al estudiante poder buscar información y asistir a algunos cursos, ya sea de forma gratuita o de forma pagada. De forma gratuita, poder acceder a toda la información de dicho curso y poder fortalecer tus habilidades. Pagada, pues obtener un certificado al final de esa capacitación, que es muy diferente a un certificado que puedes obtener por haber terminado la educación primaria, secundaria o superior. ¿De acuerdo? Bueno, por otra parte hablaremos sobre la educación o tipos de educación en los idiomas. De igual forma, hablamos de la educación formal enfocado en los idiomas, pues se menciona que la educación formal en los idiomas es la que se imparte obviamente en las escuelas, ¿no? En este caso, pues, sobre todo en las escuelas de habla hispana, pues que tienen como asignatura obligatoria el curso de inglés, siendo opcional también en otras lenguas, claro está, como francés, italiano, dependiendo pues la institución, ya sea privada o pública, ¿no? Sabemos que la institución pública en nuestro país pues se da a través del nivel secundario. Bueno, incluso se pueden encontrar colegios bilingües, ¿no? Los que se imparten asignaturas en otros idiomas. Bueno, esta forma de aprender un idioma en las aulas escolarizadas es una forma de educación formal, ya que está arreglada. ¿De acuerdo? Hablamos ahora sobre la educación no formal. La enseñanza de idiomas se puede impartir fuera del ámbito escolar, claro está, en actividades extraescolares o academias especializadas en la enseñanza del idioma inglés. Es una forma de seguir y aprender por cuenta propia para tener más conocimiento sobre una o varias lenguas. Al aprender idiomas fuera de las escuelas de forma no obligatoria, estamos hablando pues de un aprendizaje no formal. La educación informal en los idiomas pues es aquella que se aprende de manera intencionada, como por ejemplo realizar un viaje al extranjero y que un ciudadano de ese país te explique algo relacionado con el idioma para la posible interacción, ¿de acuerdo?, entre tu persona con la persona o las personas de ese país que uno puede ir a visitar y poder practicar no solamente el idioma sino la cultura y poder por la necesidad de ese entonces pues sí o sí aprender el idioma y hablarlo. Uh-huh. Bueno, entonces en ese sentido pues como he mencionado se va relacionando mucho con el idioma, con las palabras, con las expresiones o consejos para poder mejorar la gramática, no solo en una academia sino en el día a día con el conversatorio de cada persona y también de una u otra forma conocer el acento o al estar conviviendo con una familia extranjera pues se está aprendiendo sin darse cuenta la lengua de ese país y claro está al compartir momento con dicha persona también ciertas culturas o costumbres.
Pues de esta manera la persona pues que ha visitado otro país está aprendiendo de manera no intencionada y a eso se le puede denominar educación informal. La bibliografía del caso. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Os agradezco su participación y espero sus comentarios.